El día de hoy tenemos capítulo largo, pero bueno, la situación lo amerita. En el primer bloque vamos a hablar de lo que es la Bundesliga, un tema que hemos tenido aquí un poco olvidado en este podcast. Hablaremos del partido contra St. Pauli, 5-0, que pone la máquina a punto para cerrar la vuelta contra el Real Madrid. Segundo, hablaremos de este partido de Champions, de este clásico europeo, pero lo haremos en dos bloques o en dos apartados. Primero, exclusivamente desde lo futbolístico, analizaremos lo que este partido nos traerá desde lo que es el fútbol, ¿verdad? Desde los jugadores, lo que el Madrid puede ofrecer, desde lo que el Bayern puede ofrecer. Y en ese sentido nos acompañará Pipe, aficionado del Real Madrid, para platicarnos cómo se ha vivido la derrota allá en España, cómo se ha vivido ese empate contra el Girona y qué tan afinado o desafinado llega el Madrid para este partido. Y por último cerraremos este podcast un poco de la mano, o cerraremos también este bloque que fue del capítulo pasado, donde hablamos de los fantasmas del Bayern. Daremos cierre a esa editorial. Así que bueno, si te interesa, pues ya te la sabes, quédate, comenzamos. Schuss, ein Tor, die Bayern, ay, 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 FC Bayern München, wir singen. Muy bien, pues antes de comenzar, pues una pequeña promoción, ya saben, si quieren alguna playera nueva, o vintage o retro, como le quieran llamar, búsquenme en Instagram, gutefreunde.mx, por lo pronto envíos nada más a México y obviamente todo original con un precio de descuento, con un descuento sobre el precio de tienda. Hay bastantes playeras originales, por ejemplo las del Mundial están por ahí, estuve subiendo las de Brasil, Alemania, México obviamente, y no recuerdo cuál más. Está una de Kane con el dorsal, está también la de Thomas Müller con el 25 edición especial, así que dense por allá una vuelta. Pero bueno, sin más, no los aburro con eso, había que mencionarlo. Y pues vamos a lo que compete. En esta primera parte tenemos que hablar de la Bundesliga. Una Bundesliga que al menos en este espacio hemos tenido bastante olvidada en las últimas 2 semanas, y pues no es por un tema menor, ¿verdad? Tenemos este clásico europeo del que vamos a hablar largo y tendido, pero que primero que nada hay que darle lugar a la Bundesliga. Y quería hacerlo de dos maneras, o por dos motivos, ¿no? Primero porque, fue un partido muy interesante el que tuvimos este fin de semana contra el St. Pauli. También fue un partido muy interesante el que tuvimos la semana pasada contra el Freiburgo, y no lo hablé, ni siquiera lo mencioné, y que además fue el gol en último minuto de Lennart Karl, el gol que más he gritado en toda la temporada, ¿no? Entonces por eso quería traerlo. Y mientras escribía qué decir al respecto, pues sí, curiosamente coincido, creo que por primera vez, o logro entender por primera vez, lo que Uli Hoeneß y Rummenigge y el resto de la directiva dicen a menudo, en el sentido que pues sí, la Bundesliga es nuestro pan de cada día. Al final es nuestra esencia, es nuestro corazón, es nuestro centro, es nuestro centro, y la Champions, pues sí, parafraseándolos, pues es el betún, ¿verdad? Es el betún del pastel. No es cuestión de menospreciar, la verdad, creo que aquí es muy evidente que tiene su lugar y que tiene un lugar muy importante. El asunto es que pues son simplemente bastante diferentes. Pero bueno, quiero mencionar primero el partido de la semana pasada, ese partido contra el Freiburgo, ese 2-3, en donde el Bayern se va perdiendo 2-0 al minuto 71. Un partido que parecía prácticamente sentenciado, liquidado, un Bayern que jugó mal, hay que decirlo, después de este parón de selecciones, o como se dice cotidianamente, un Bayern infestado por completo de ese virus FIFA, ¿no? Un equipo pues como que roto, como que descoordinado, pero ahí cuando se van abajo 2-0, también hay que decirlo, el Freiburgo no fue superior en todo el encuentro, tampoco fue que tuviera el Bayern metido en su portería o lo que sea. Me parece que el Bayern hizo su partido, ¿verdad? Pero el Freiburg pues anotó, hizo lo que tenía que hacer, anotó, lo hizo en 2 ocasiones, y la bestia despertó. Eso fue lo interesante. El Bayern empezó a ser otra vez el equipo que nos tiene acostumbrado, el Bayern volvió a ser sí mismo, y pues bueno, Bischoff fue el primer valiente, dispara, anota, vuelve a disparar, vuelve a anotar, y se sentía en el aire, ¿verdad? Se sentía la magia de este Bayern que nos ha acompañado toda la temporada.
Pasaron los minutos, parecía que en esta ocasión no sería más, pero empezó a circular la pelota, aparece Davis por la banda de su regreso después de su lesión, pone un centro al área, bajo, y aparece Lennart para meter ese 3-2, la remontada épica. Y pues bueno, además, ¿verdad?, le dio un toque bastante interesante que fuera el chico Lennart de la casa quitándose la playera diciendo que era algo que tenía ganas de hacer desde hace tiempo. Pero bueno, ahí queda el asunto y quiero decirlo, fue el gol que más he gritado en esta temporada por cómo se dio. Creo que pondría ahí al lado a lo mejor el gol o los goles contra el PSG, ¿por qué no los goles también contra el Madrid? Pero ese gol definitivamente tuvo algo especial, sobre todo por lo que representaba previo al partido contra el Madrid, ¿verdad? O sea, como ese ponernos a punto, el ahora sí estamos listos para lo que viene. Pero bueno, ahora sí, cerrando y pasando la página a este siguiente partido de este fin de semana, pues bueno, tocó enfrentar al San Pauli. Y nada más y nada menos que un 5-0 de visita, un resultado que sinceramente en el primer tiempo, después de los primeros minutos, no me lo esperaba. Una alineación bastante curiosa que la voy a decir aquí en voz alta. Neuer, Bischoff, Ito, con Kim en la central, Laimer por la banda, Goretzka, Kimmich, Musiala, Guerreiro en el centro, Olise por la banda y Jackson. Sí subrayar este dato interesante de Musiala y de Guerreiro, que Guerreiro jugó por el centro, Musiala por la banda izquierda, y que al final en papel, ¿verdad?, o lo que presagiábamos a lo mejor como aficionados, y a lo mejor muchos de ustedes no lo vieron por un poco estar pensando en el Madrid, pues era un partido que quedaba ahí como que un tanto aislado, ¿no? O sea, un tanto como sándwich. Y que curiosamente, además, este partido pues se ponía un poco como para aflojar las piernas, recuperarle al equipo, seguir manteniendo sensaciones, un poco como un juego, pues sí, ¿no? O sea, como para soltar el nerviosismo, terminar de sacar esa fatiga a lo mejor acumulada del partido previo, y por eso Laimer, Kimmich, Olise, Neuer, obviamente, ¿verdad? Justo para eso, ¿no? Soltarse, quitarse la fatiga y llegar listos al siguiente partido. Al mismo tiempo, la presencia de todos los que no jugaron, ¿verdad?, con esas intenciones de ponerse a punto. Entonces, por lo mismo, pues fue una primera parte curiosa, ¿no? Tantos cambios en el equipo, pues siempre provocan que se vea la máquina desaceitada, desencajada, ¿no? Pero con el pasar de los minutos, eso cambió. Aquí creo que vale la pena mencionar un pequeño detalle táctico, ¿no?, que se los decía hace rato, en donde Musiala jugó, si no me equivoco, por la izquierda o la derecha. La verdad, corríjanme, ya saben que yo no soy ningún, ¿cómo se dice?, experto en datos y lo que sea, ¿no? Soy uno más como ustedes, y que pues aquí simplemente, a lo mejor la única diferencia es que tengo el descaro de dar la cara, ¿verdad? Nada más. Pero bueno, Musiala por la banda, Olise por la banda, ¿verdad?, y Guerreiro en el centro. Pero el asunto es que, como tal, a lo largo del partido parece que jugamos sin este jugador por la banda izquierda o derecha, les digo, no lo recuerdo, pero creo que es por la izquierda, porque Musiala siempre se tiró al centro, igual que Guerreiro, ¿no? Estuvieron los dos jugando por ahí. Entonces, pues nada más, ¿verdad? O sea, es interesante porque en papel, a pesar de tener un equipo completamente diferente en el sentido de los nombres, ¿verdad? O sea, vamos, algo se podría haber inventado Company para jugar con una línea de 3 centrales, ¿verdad? No sé, 4 mediocampistas, X, lo que sea, ¿no? Pero seguimos viendo esa misma formación, seguimos viendo ese mismo parado, ¿no? Cosa que sinceramente se me hace bastante curioso, bastante interesante, a pesar de tener estos detalles. Pero bueno, llegan los goles, el primero por parte de Musiala, y que, pues bueno, tengo aquí curiosamente un pequeño asterisco en mis apuntes, porque Gnabry se había visto con una rodillera, si no me equivoco, el domingo, y pues bueno, empezaban las dudas, ¿verdad? Porque hay que recordar que Lennart se lastimó, estará fuera 3 semanas, entonces, dando cuenta del partido que tuvo Musiala, ¿será momento de verlo de inicio contra el Madrid? Veremos, sinceramente no lo creo, y quiero ser claro aquí, aprovechar, Gnabry ya está bien, ya entrenó hoy al completo con todo el equipo. Y luego al minuto 53 pues llega el récord, llega el momento clave del partido, aparece Goretzka. ¿Quién más? Curiosamente, creo que, si no me equivoco, digan ustedes, ¿verdad?, pero me parece que es el jugador más criticado de la plantilla, no de mi parte, incluso Carlos, quien se ha pasado por aquí, creo que también tiene
tiene su opinión sobre Goretzka, así como la tienen muchos. Y pues cosas del fútbol, ¿verdad? Cosas de la vida. Tenía que ser él el que mete la cabeza y pues sí, rompe el récord para ese 102, ese récord de goles en una Bundesliga que estaba presente, no recuerdo el dato, ya ustedes díganme, ¿verdad? Desde los años 70, ¿no? 72, 73, 74, no lo recuerdo, pero que si no me equivoco fue Uli Hoeneß el que en ese momento, pues bueno, se encargó de ser el que rompiera el récord. Disculpen un problema técnico, tocó hacerla de papá por acá un segundo, pero bueno, seguimos. Pues los 102 goles, que no paró ahí, ¿verdad? Cayeron otros 3, pero que, a ver, creo que, por un lado, no deja de ser un dato anecdótico, ¿verdad? No deja de ser un simple dato más de esta temporada. Creo que el equipo no estaba pensando en eso, ¿verdad? Es más, de hecho, el propio Goretzka lo dijo en una entrevista. Es más, antes de seguir, ¿qué les parece si vamos a escuchar al propio León, al que anotó el gol, a ver qué dijo sobre el partido, sobre el gol, etcétera? Was für Sie zum Torrekord der Saison beizutragen? Schön, natürlich. Man freut sich, wenn man ein Tor schießt. Ich hatte es jetzt nicht, ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, aber nach dem Spiel haben es mir gleich viele gesagt und auch diesen Spielball da in die Hand gedrückt. Habe es gerade schon gesagt, ist ganz gut so, weil bis jetzt bin ich in den Geschichtsbüchern eingetragen, glaube ich, mit dem schnellsten Eigentor der Bundesliga-Geschichte. Deswegen ist ganz gut, dass man da jetzt nochmal was Positives hinzufügen konnte. Und Sie könnten nächste Woche mit Ihrem Team Meister werden. Wie fühlt sich das an? Auch gut. Das ist ein Resultat von harter Arbeit. Ich glaube, wenn Dortmund nicht punktetechnisch so eine starke Saison spielen würde, dann wäre es wahrscheinlich sogar noch früher möglich, weil wir dieses Jahr einfach sehr, 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 sehr gut sind und sehr konzentriert unsere Arbeit machen. Und ja, ansonsten ist es natürlich eine schöne Sache. Und wie gehen Sie an das Spiel mit Real Madrid ran? Voller Respekt oder vor allem mit dem nur einem Tor Vorsprung? Ja gut, wenn du aus dem Bernabeu kommst, ist nur ein Tor Vorsprung schon ganz okay. Aber wir wissen schon, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Es ist einfach brutale Qualität da. Die können jederzeit ein Tor schießen und trotzdem sind wir natürlich sehr selbstbewusst. In der Allianz Arena fühlen wir uns pudelwohl und in der Regel fühlt sich der Gegner da nicht so wohl. Aber ja, es ist natürlich immer noch eine schwierige Aufgabe. Ich würde gerne noch eine letzte Frage zu Ihrem Mitspieler Jamal Musiala stellen. Oliver Kahn hat davon abgeraten, dass er bei der WM mitspielt. Was sagen Sie dazu? Hat er das dann auch begründet? Oder einfach war sein Gefühl, oder? Ja, ich habe es nicht gelesen, aber ja, ich sehe das anders. Ich würde ihn super gerne dabei haben. Wegen der Verletzung? Ja, aber er ist ja nicht mehr verletzt. Er hat heute ein Tor geschossen, ein gutes Spiel gemacht. Er braucht Minuten, das sieht man schon, das ist ganz klar. Die kriegt er bei uns auch und man merkt im Training, es wird immer besser. Und das Einzige, was nach einer Verletzung hilft, sind Spielminuten sammeln. Und er ist einfach ein außergewöhnlicher Spieler und den brauchen wir schon in unseren Reihen, auch bei so einem Turnier. Heißt ja nicht, dass er jedes Spiel 90 Minuten spielen muss, aber den brauchen wir schon. Bien, pues ahí lo tienen. Y como les decía, o sea, por un lado, ¿verdad? Este dato anecdótico que en sí pues no importa mucho, en el sentido que pues no es un título, ¿verdad? O sea, claro, el título de la Bundesliga está ya literalmente a la vuelta de la esquina con esta derrota del Dortmund, pero aún así, pues no deja de ser como lo más importante, ¿no? Pero no por eso, ¿verdad? Le resta importancia a este acontecimiento. ¿Por qué? Porque es un dato muy, muy, muy revelador de lo que ha sido esta temporada. No solo la cuestión de los 102 goles, sino el hecho de que cae otro récord. En el principio de la temporada, en el primer semestre, pues bueno, vimos ese récord de victorias no solo del Bayern, sino de cualquier liga, ¿no? Que rompió el Bayern con las 16 victorias. No lo sé, ahí está la prueba de que estos datos no dejan de ser más que anecdóticos. Pero el asunto está en que es un motivo más para estar contentos, ¿verdad? Es un motivo más para celebrar, es un motivo más para disfrutar de este momento que está viviendo el Bayern, independientemente de lo que pase en la Champions o lo que sea, ¿no? O sea, creo que recordar de dónde venimos en los últimos años y el estar viviendo esto, pues bueno, definitivamente viene de maravilla, ¿no? Además, es un número que no pudo romper Lewandowski, que no pudo romper el maravilloso equipo de Guardiola, que no rompió el de Hansi Flick, el del 2020, que no rompió el de Ottmar Hitzfeld, no sé, etcétera, ¿no? O sea, cantidad de equipos, de grandes equipos, de equipos históricos que han desfilado por el Bayern, ¿verdad? Y que nunca alcanzaron una cifra como esta. Además de que todavía hay muchos partidos de por medio, no sé cuántos sean, pero creo que son como unos 6 partidos más o menos los que quedan, no me hagan mucho caso, pero bueno, o sea, en realidad son bastantes, ¿no?
Después llegaron los goles de Olise, que se fue abucheado ahí por el San Poli, pues de alguna manera por lo que estaba haciendo, ¿verdad? Aparece Jackson, aparece Guerreiro, y de alguna manera pues con eso el equipo da por terminada la tarea y lanza la declaratoria, ¿verdad? Lanza el anuncio para Madrid. Estamos listos para lo que se viene. El equipo se sacudió la fatiga, ¿verdad? El equipo sigue con las buenas sensaciones y además todos estos jugadores que no tuvieron minutos en la semana levantaron la mano, se hacen presentes y vuelven a decir aquí estamos, ¿no? De hecho a Goretzka le preguntan si cree que va a ser titular, ¿verdad? Una pregunta con dardo completamente del periodista, pero que Goretzka, como el caballero que es, que podrá hacer lo que sea en la cancha, ¿verdad? Cada quien tendrá su opinión, pero me parece que en algo podemos coincidir. En la rueda de prensa siempre se porta a la altura, siempre está a la altura. Cerrando ya lo que fue este partido, quedan 2 datos, pues bueno, como les decía, todo el equipo está ya a punto para enfrentar al Real Madrid, excepto Lennart Karl, que él queda completamente descartado junto con Ulreich. El resto del equipo está listo y podemos decir también, si quieren, poner ahí también a Wisdom Mike como descartado por su lesión, pero bueno. Y luego, como otro dato importante que creo que ha dado mucho de qué hablar, pues bueno, es este otro debut, ¿verdad? Otro debut más que yo ya perdí la cuenta y prefiero ya no decir los datos porque sé que me voy a equivocar, pero creo que ya van más de 9 debuts. No sé, pero bueno. Varas a poco, curiosamente, este chico que entra ya en los últimos minutos, que a ver, creo que lo primero que hay que mencionar de él, haya jugado bien o mal, creo que lo más importante es la valentía. Creo que no ha habido chico del amateur esta temporada, o sea, de todos estos chicos que han debutado, no ha habido chico que haya entrado con miedo. Todos han entrado listos para debutar, listos para jugar en el primer equipo, además completamente incorporados a la dinámica del equipo, o sea, no se les ve fuera del lugar, no se les ve desfasados, no se les ve desencajados, no, al contrario, o sea, entran y saben qué es lo que tienen que hacer a la perfección. Y este chico lo hizo otra vez de maravilla, con un descaro que, a ver, creo que minutos más y hubiera tenido su gol, o sea, viene muy bien. Sí quiero decirlo, sí quiero aclarar un poco que este chico no es jugador del Bayern como tal, está a préstamo de esta academia Gambino Stars. Y creo que aquí hay un dato que vale mucho la pena mencionar y que creo que es muy relevante, porque esta temporada, pues bueno, hemos tenido el debut de Cardoso, este chico que curiosamente nace de este proyecto del Bayern, del World Squad o del equipo mundial, traducido en español, que no forma parte como tal de la academia del Bayern, pero que es un equipo del Bayern que ha armado con talento internacional, que está como un escalón debajo, por decirlo así, ¿verdad? O 2 del sub-19 o sub-21X, etcétera, ¿no? Y este equipo, pues bueno, juega amistosos, juega torneos internacionales alrededor del mundo y de ahí pertenecía a Mayton Cardoso, que después pasa a la academia, ¿no? Y luego de este otro lado tenemos este proyecto Red and Gold, que es esta asociación que tiene el Bayern con el equipo de Los Ángeles, no el Galaxy, sino el otro, el LAFC, si no me equivoco. Esta asociación que ya habíamos mencionado hace un par de semanas, o si no es que meses, que estaban por adquirir un complejo deportivo justo ahí en Los Ángeles para seguir desarrollando talento. Bueno, esta asociación de Red and Gold es, no sé si decir dueña, ¿verdad? Como tal, o creo que la palabra que viene mejor es socio, ¿no? Está asociada con una serie de academias a lo largo, a través de todo el mundo. Y una de ellas es esta Gambino Stars. Y pues bueno, curiosamente, Barras a poco pertenece a esta academia y estaba, si no me equivoco, a préstamo con el Grasshopper. Y bueno, curiosamente el Bayern ya lo había invitado a sus instalaciones, no a través de este amistoso, porque muchos dijeron que fue ahí donde lo vio, pero no. El Bayern ya tenía conocimiento de este chico desde hace mucho tiempo. De hecho, estuvo presente ahí en la Saarbrückenstraße, si no me equivoco, en marzo del 2025. O sea, pues sí, hace un año, ahí probándose, teniendo unos minutos, ¿no? Y bueno, en sí, este jugador no llega como tal, llega en enero al Bayern, pero no llega como tal como una incorporación, o sea, no llega como tal como un fichaje. Llega sino como un talento, ¿verdad? Con la intención de que tenga minutos en el Bayern, a ver cómo le va, a ver cómo se acopla y después prestarlo a otro lado, en este sentido el Grasshopper de Zurich.
Curiosamente, por ciertas regulaciones FIFA, este chico no puede jugar con la sub-21 ni con la sub-19. Estaba lesionado, por eso no habíamos sabido nada de él en los últimos meses. Y pues bueno, ahora sí, tuvo su oportunidad porque a Kompany al parecer le ha gustado mucho, le ha llenado el ojo. Este chico no venía para jugar al primer equipo, venía a probarse, venía a traer experiencia, un poco como les decía, o sea, parte de esta asociación que es llamada Red and Gold. Y pues bueno, ahí lo tenemos a Vadas Apoko. No sé cómo lo esté pronunciando, muy probablemente mi pronunciación haya sido terrible y cada vez que lo decía volteaba a ver mis apuntes y me ponía nervioso. Una disculpa, hago lo que se puede, pero creo que lo más importante ahorita es lo anecdótico. Pero bueno, con eso cerramos ¿cómo decirlo? Pues apartado de la Bundesliga y pasamos a lo que muy probablemente la mayoría de todos está esperando, la previa contra el Real Madrid. Así que sin más, cerramos lo que es el pan de cada día para darle paso al Betún. Vamos a ir. Este podcast Somos lo que somos, aquí estamos. Curiosamente, cuando empezó este proyecto, sin saber lo que sería esta temporada, creo que cuando te lo platiqué, ¿verdad? Que estaba empezando con esto, lo primero que te dije fue, el día que juegue contra el Madrid, aquí tienes que estar. Y no sé qué habrá sido, ¿verdad? Pero desde el principio de la temporada, algo me decía, al menos como una cuestión instintiva, si podemos llamarlo así, que nos íbamos a ver las caras en esta temporada. A lo mejor, justo por el buen fútbol que tenía el Bayern, la promesa de Alonso, pues indicaba que sobre todo en esta fase, ¿verdad? Donde llegan los mejores, pues se daría este partido, ¿no? Y curiosamente aquí estamos, aunque no en esas circunstancias como tal, ¿verdad? Pero pues bueno, bienvenido. No sé si quieras decir algo. No, pues nada, voz de profeta, sí lo dijiste desde el capítulo 1, dijiste que íbamos a tener este encuentro. Yo no lo veía tan claro como tú en ese momento y pues feliz de estar aquí en Somos lo que somos, compartir un poquito mi punto de vista de este partido y sí decir algo sentido, ¿no? Porque soy el segundo invitado madridista y esperaba ser el primero, ¿no? Oye, y justo ahorita que dijiste algo que se me hizo curioso, ¿no? Como, que tú no lo esperabas tanto, ¿por qué? Ya con eso empezamos, ¿no? Digo, podemos entrar de lleno. Pues ahorita ser madridista ha sido algo difícil, ¿no? Porque por un lado pues tienes la parte de la emoción, la historia y lo que representa la Champions y la Liga, ¿no? Que son los dos torneos más importantes, pero sí venimos de años complicados y pues Alonso en su momento era como la luz al final del túnel, ¿no? Como dame un segundo. Sí. Perdón, ya, te interrumpí. Problemas técnicos. Problemas técnicos, no pasa nada. Te digo, fue el hecho de ese cambio no tan esperado para el equipo. Ya era justo y necesario y muy notorio que se requería ese cambio y con Alonso lo veíamos posible, ¿no? Ese gran proyecto, ese Madrid que figurara como un equipo de época, ¿no? Por lo que venía haciendo Alonso, por la historia como madridista, como se iban dando las cosas de que le iban a abrir. En su momento se pensaba que le iban a abrir para que él diseñara su proyecto y su equipo. Pero vas viendo el desarrollo y pues vas viendo más de lo mismo, ¿no? Y creo que ahorita vamos a entrar en ese tema. Y pues sí veías un Madrid que iba a pasar la primera fase. Te soy sincero, me tocó pues no creer, ¿no? Contra el Manchester City y lo hicieron. Pero bueno, ahorita ya entraremos a detalle de lo que es hoy el Real Madrid, ¿no? Muy bien. ¿Cómo llega Arbeloa? ¿Contigo, con ustedes? ¿Cómo han sido estos meses con él al frente? Pues para mí decepcionante, a diferencia de lo que otros puedan comentar, que como que retomó al equipo y ese impulso de pues recuperar en el sentido anímico, no tanto por lo futbolístico, ¿no? Sí. Pues sí, se le ve más conexión, aparente conexión con los jugadores, pero pues ves los números y realmente pues está igual o peor que Alonso, ¿no? Y ahorita en los últimos partidos ya 3 resultados muy malos, se puede llegar a un cuarto, pues te habla un poco, ¿no? de
de la falta de la armonía como equipo, y que pues el cambio del técnico no era la solución, ¿no? A veces creemos que es la solución fácil y una receta ya conocida. Digo, lo vivimos con Zidane en 2 ocasiones, pero Claro. no siempre pues es un cambio para mejorar, ¿no? O sea, así lo veo en ese sentido. Fíjate que ahorita con lo que acabas de decir, sí quiero tocar algo, porque se da este partido que creo que fue el Mallorca o el Málaga, no lo recuerdo, creo que fue Mallorca, ¿no? El que pierden 2-1. Luego se da este partido contra el Bayern, y cierta gente en los comentarios, luego me toca estar en otro podcast, como había comentado, con estos amigos de Perú, saludos a todos por allá, y aparece gente y por ahí dicen, no, es que si cayeron en la Copa fue porque la Copa no les interesa, si cayeron contra este equipo que te digo que no sé por qué lo sigo confundiendo, ajá, fue porque ese partido no les daba igual, no les interesa, pero en la Champions vimos que ese Madrid está casi a la altura del Bayern, comentaban algunos, ¿verdad? Que lo estábamos menospreciando y todo eso. Y curiosamente, bueno, se da este 2-1, luego juegan contra Girona otra vez en casa y empatan, ¿no? Y de hecho termina el encuentro y el equipo se va abucheado, ¿no? De ahí de casa. Entonces, ¿qué le podrías decir a esta gente que dice que el Madrid perdió en Copa porque la Copa no le importa? Mira, creo que sería un análisis muy simplista, ¿no? Digo, es una realidad que en prioridades, y así lo percibimos como madridista, Claro. puede ser la Champions, la Liga, la Copa y todo lo demás. Pero finalmente, después de venir de un año en blanco, pues quieres ganar todo. Y luego el diseño del equipo, que en teoría, en nombres, te da para ganar todo, pues quieres todo. Y pues claro que el triplete es soñado, y ganar 2 ligas consecutivas, 3 copas y lo que sea, el Madrid quiere ganar todos los torneos a los que juega. Claro que hay unos más importantes que otros, pero en esta ocasión, digo, como lo comentamos en su momento, no es que la liga la hayan dejado a un ladito porque ahí viene la Champions. Simplemente no hay un equipo hoy por hoy. La palabra equipo, el Madrid no la tiene. No hay soluciones en el momento del juego. Y ya entraremos a detalle a lo que es el juego. Entonces, sí creo que el Madrid destaca, tiene sus destellos, y lo vimos contra el mismo Bayern. O sea, en el segundo tiempo tuvieron un lapsus que dices, te quieres comer al mundo, ¿no? Y tienes los jugadores para hacerlo, pero son destellos y no un trabajo organizado y que se vea en la práctica diaria, ¿no? Justo son destellos que dependen mucho de esas individualidades, y ya pude ver, ya te comenté que no lo había visto, pero pude ver este partido contra el Girona, y se vuelve a ver un Madrid, o sea, mal en lo colectivo. Aparece Bellingham y quiere agarrar el balón y quiere resolver el partido, aparece Vini y quiere resolver el partido, aparece Mbappé y de nuevo quiere, o sea, cada uno quiere hacerlo desde lo individual, y simplemente no aparece un colectivo, al menos no en ataque, ¿verdad? O sea, es como si el que agarrara la pelota quisiera resolver, quisiera brillar. Y pues se les complicó mucho hasta que llega ese gol de Valverde, un tiro de larga distancia muy potente que va al arquero, ¿verdad? Creo que ahí tiene algo que ver, pero era un riflazo, ¿no? Y luego en defensa también es muy peculiar porque no pareciera que hubiera un sistema defensivo implementado más allá del todos atrás. O sea, se ve un equipo que repliega mucho, que se mete mucho en su área, pero por ejemplo justo el gol llega porque se mete todo el equipo atrás, pero no presiona, o sea, están ahí metidos, pero como que sin mucha intención. Y luego también en este partido contra el Mallorca, los goles que recibieron fueron un poco provocados por lo mismo, o sea, porque o presionamos o no presionamos, o salimos a morder o no salimos a morder. Y en esos desajustes se abren muchos espacios y llegan los goles. Sí, claro, un equipo partido, ¿no? También lo hablábamos. No hay una conexión ahorita, un sistema que ahorita mencionabas defensivo, un aparato defensivo en que la media y la parte baja, los defensas, estén conectados y hagan recorridos para cubrir esos espacios. Al Madrid le cuesta mucho correr hacia atrás, lo vimos contra el Mallorca, el último gol, pues llega solo
que anota, ¿no? El delantero. Las Entrando marcas completamente extraviadas. perdidos. Cuando les toca correr para atrás, ahí sufre mucho el Madrid. También por el tema de que no ha tenido una defensa fija, estable en todo el año, ¿no? O sea, sí. Aparte de la calidad de sus defensivos, hoy por hoy no han podido jugar más de 5 o 6 partidos seguidos juntos. Entonces, antes de seguirle con la defensa, sí quisiera como darle lugar completamente al tema Mbappé, porque me parece que pues es como el melón que hay que abrir, ¿no? O sea, porque creo que hay muchas opiniones al respecto. Candidato al Balón de Oro y ahora pareciera que candidato a salida, al menos, ¿no? Así se escuchan algunos aficionados, ¿no? ¿Tú qué puedes decir sobre este tema y qué tanto bien y mal le hace este Mbappé a todo lo que estamos diciendo? Sí, digo, primero que nada decirle a todos los madridistas, soy madridista, o sea, soy merengue, ¿no? De toda la vida, pero este año sí me toca ser crítico, no estar cegado por mi fanatismo, porque sí lo soy, y ha sido factor de muchas discusiones y peleas aquí con Gustavo y con otros amigos por mi punto de vista madridista, pero sí tengo que decir, más que el factor Mbappé, el armado del equipo. O sea, me puedo centrar ahorita en Mbappé, sí. pero el diseño de una plantilla, y recordarás hace 2 años, yo te decía, no necesitamos Mbappé, tenemos a Vinicius. O si va a venir Mbappé, vendan a Vinicius. O sea, no pueden estar 2 perfiles similares coexistiendo ahí en un rectángulo. O sea, no, son personas que se estorban. Y el año pasado nos lo dejó muy claro. Ancelotti lo dijo desde las primeras ruedas de prensa. Todo el año no se vio una mejoría y aparte lo impone nuevamente porque sí es una imposición durante nueva liga y estamos viendo los resultados de algo que ya se viene anunciando, no de ayer y no de hace 3 meses, sino de hace una temporada. Entonces Mbappé en lo individual, pues, ¿qué te puedo decir? Para mí sí es de los mejores jugadores del mundo, tiene una influencia en el ataque que pues, cualquiera la quisiera. Y créeme que pues, los defensores del Bayern han de estar asustadísimos cada que la toca, porque en un tramo muy pequeño te puede hacer la diferencia y pues es alguien que marca una diferencia en el ataque de cualquier equipo, del Madrid sobre todo. Es que justo yo no estoy tan de acuerdo que estén asustados, ¿verdad? Pero entiendo tu punto, entiendo lo que quieres decir y sí creo que es como la paradoja de este Madrid, ¿no? En el sentido de que estas piezas que tienden a ser muy individualistas y que rompen con todo el trabajo colectivo, pues es que al mismo tiempo jugadores como Mbappé, pues son jugadores que en sus pies está la posibilidad y la habilidad de resolver un partido por sí solo. Sí. Y te digo, para mí el tema es los perfiles, porque creo que si fueran perfiles más complementarios, el ataque del Madrid podría seguir siendo un Madrid con mejores resultados. No, es que pero, justo es lo que o sea, podemos valorar al Madrid cuando uno de los dos no está, que nadie ha querido poner esa discusión. Sí. Uno dice, o Vinicius anda mal o Mbappé anda mal. No, señores, cuando están juntos es cuando están mal. Okay. Cuando Mbappé se lesiona recientemente, el Madrid empieza a jugar. A lo mejor la calidad baja, pero el juego se empieza a dar, empiezan a tener otras variantes en el ataque. Hablábamos de Valverde, cómo se interiorizaba ahí como 9, y, o sea, hacían cosas diferentes porque se complementaban de una cierta manera. Cuando Vinicius no estuvo, digo, porque no es nada más cuando Mbappé no estuvo, cuando Vinicius no estuvo, Mbappé se carga más a su banda izquierda y tiene más juego, porque es el lugar donde conoce, y ayuda también a los otros. Le dieron juego hasta a Gonzalo, ¿verdad? Y se ve una dinámica diferente del equipo. Muy bien. Entonces, pero estás teniendo 2 personas que se atropellan en una misma banda, ¿no? Y su ataque es muy similar en ese sentido. Y se contrarresta. Hablando del partido contra el Bayern, evidentemente, pues bueno, tenemos ese 2-0 en donde el primer tiempo o los primeros 50, 60 minutos,
el Madrid tuvo sus llegadas, tuvo sus jugadas, pero que curiosamente como que muchas de ellas fueron desde afuera del área, ¿no? Disparos de afuera del área, jugadas lejanas a portería. Hubo ciertos acercamientos, ¿no? Pero a lo mejor no tan claras, ¿verdad? O no tan constantes. Me parece que como que de lo que estuvo tirando mucho el Madrid fueron de estos disparos de fuera de portería, que de hecho Mbappé en el segundo tiempo también tuvo algunas ahí interesantes. Ahora, en ese sentido, ¿verdad? Regresando, oyendo el contexto del partido en específico de esta vuelta, pues está el marcador 2-1, juegas de visita, juegas en el Allianz. ¿Cómo crees tú o cómo ves tú que este Madrid pueda hacerle daño al Bayern? Muy buena pregunta, Diego, porque la oportunidad de oro era pues el Santiago Bernabéu, ¿no? El estadio, la casa. Creo que fue un estadio que, digo, hablando de la ida, quiero empezar por ahí. Sí. Un estadio que pesó. O sea, que ese 2-1 fue resultado de un estadio que pesó. A pesar de que es un marcador que no es a favor, pero vimos cómo el Bayern en ciertas circunstancias no había claridad ya en el ataque, no ya en lo último, en la definición. Sí, eso es algo que yo he estado criticando mucho, y a ver, y primero que nada, creo que todo el mérito, ¿no? a la gente del Bayern que estuvo por allá, porque en la televisión al menos era lo único que se escuchaba, ¿no? Era lo único que se escuchaba. Pero sí, el propio Toni Kroos lo dijo, y más adelante lo meteré por ahí a su entrevista, en donde al Bayern le ha costado mucho las segundas mitades ahí en el Bernabéu, y pareciera que es un equipo que le tiene miedo a ese estadio, ¿no? Y lo que yo he criticado mucho en este espacio es como, a ver, justo lo que hemos estado hablando ahorita, tú creo que has sido muy claro, es que este Madrid no tiene nada que ver con el Madrid de otras épocas, y que el Bayern perfectamente lo pudo haber salido a destrozar si hubiera querido, pero que justo en ese segundo tiempo algo pasó en donde empezó como que a replegarse, empezó a hacerse un poco para atrás, no sé si fue táctica o qué, pero Kroos dijo, ¿no? O sea, psicológicamente al Bayern el Bernabéu le pesó, y Kroos dice, incluso a pesar de que el estadio estaba en silencio. Pero yo también veo que en esos minutos del Madrid se hace para arriba, y el estadio se hace para arriba, y ahí es donde el Madrid, a pesar de no estar hoy por hoy al nivel del equipo que tiene el Bayern, pareciera que sí. O sea, hubo unos minutos que dices, lo puede ganar el Madrid. Sí, si hubiera sido justo, no sé, pero encima, el Madrid pudo haber ganado el partido, ¿no? Que se vinieron encima todos los fantasmas, ¿no? O sea, no es una cuestión como tal, ¿verdad? De que el Madrid efectivamente lo acompaña una mística en sí, sino lo he dicho mucho en este podcast, ¿no? O sea, que si al final estás en una eliminatoria de 180 minutos, vas ganando 2-0 en el campo rival y empiezas a bajar las revoluciones, obviamente el rival pues va a aprovechar eso, ¿verdad? O sea, si le empiezas a regalar algo faltando ciento y pico minutos, pues jugando en su casa va a salir con todo, ¿no? O sea, ya sea el Madrid, sí sale el PSG, el que sea, ¿no? Digo, y aquí sí sale mi lado madridista, que sí se ve la mística, ¿no? O sea, sí se ve un equipo que, o sea, saca fuerzas de donde puede, de donde tiene, hizo sus cambios puntuales para también levantar, ¿no? Porque sí hubo un momento de que requería ciertos toques ahí, y el equipo, y sí da un levantón con lo que tiene. Está sí, de acuerdo con lo que... Yo lo que quiero decir es que si te metes igual al campo por ejemplo, del Atalanta, el equipo que acabamos de jugar, ¿no? Y vas 2-0 al minuto 60 y dejas de intentar y empiezas a hacer para atrás, el Atalanta se va a ir con todo hacia adelante, ¿verdad? O sea, está en su campo, está en una eliminatoria de Champions, o sea, se va a meter a como de lugar. Y ahora, creo que aquí la diferencia es que el Madrid trae este motivante, no este recordatorio de ya lo hemos hecho, ¿por qué hoy no? ¿Verdad? ¿Por qué hoy no puede volver a pasar? ¿No? O sea, es donde tienen esta valentía justamente que el Bayern ha carecido por momentos cuando se trata de enfrentar al Real Madrid. Hablando del medio campo, pues bueno, no va a estar Tchouaméni, un jugador que parece ha sido clave esta temporada en el Madrid. ¿Qué podemos esperar ahí? ¿Qué diferencia puede haber? Porque hablabas de qué esperar del Madrid en este
partido de vuelta va a ser creo yo, un partido muy largo para el Madrid, independientemente de lo que pase. Okay. Sí, pero va a ser O sea, muy largo. ¿A qué me refiero? Déjate ir un poco con esto que acabas de decir para que lo puedas elaborar mejor. O sea, vamos a dejar un poco de lado lo del medio campo y ¿cómo va a salir el Madrid? Desde el minuto uno, vamos a ver un Madrid que va a salir con todo, que va a salir a morder, o como le preguntaba al otro madridista que anduvo por acá, vamos a ver al Mourinho 2.0. ¿Qué puedes decir tú de esto? Mira, yo no me espero no sabemos cómo vaya a salir el reloj, pero ¿qué pienso yo? ¿Qué pienso yo? Va a ser un Madrid más replegado, ¿no? O sea, alguien que sabe que está a un gol de alargar. Estamos un gol. Entonces creo que la mentalidad del Madrid va a ser, vamos estructurados y vamos juntitos en esa línea baja, ¿no? Por eso te digo que puede ser un partido muy largo, porque sí espero una defensa bien plantada atrás y unos medios que estén algo retenidos, viendo cómo el Bayern empieza a circular el balón, esperando dos latigazos, ya sabemos de quién, puede ser Vinicius o puede ser Mbappé. Pero sí veo un Arbeloa que salga algo reservado, en el sentido de que sí espero un Mendy. Está la interrogante de la banda derecha, que si me preguntas a mí, Carvajal es más defensivo que Arnold, entonces todavía tiene el señor, tiene sus años, pero tiene la experiencia de Champions y tiene todo, pues, el señorío y el capitán del Madrid como para mantener esa banda derecha. Y pues jugándosela con Militao y Rudiger, ¿no? Bien ajustaditos atrás. Y la media... Es que ya sí, con eso cambia completamente el panorama del partido pasado, ¿no? Si se decanta por Militao, creo que es un perfil completamente distinto al que fue Huijsen, y los duelos con Kane van a ser muchísimo más interesantes de lo que vimos, ¿no? Y Rudiger, Militao, más años jugando juntos, hay una mejor coordinación, es más rápido Militao que Huijsen, o sea, hay cosas a favor de esta defensa, ¿no? Porque pues, sí tienen que haber unas coberturas importantes por las triangulaciones que hace y cómo entra el Bayern, tiene que haber muy buenas coberturas en ese sentido. Y el dolor que puede tener ahorita Arbeloa, pues es la baja de Tchouaméni, ¿no? O sea, finalmente era ese mediocentro que le daba pues la base a esa media, ¿no? Era el Casemiro de su momento, el que hacía el balance entre los que se van como chivas locas y él que está adecuando pues la conexión entre la media y la defensa, ¿no? Es el recuperador de bolas y el que pone un stop ahí en el centro del campo. No está, y pues ahorita hay que trabajar seguramente con Camavinga, ¿no? Que es la opción que se tiene. Y ahorita mencionaste a Mendy también, al parecer, ya va a estar de inicio. La momia Mendy. Pues ya lo probaron en este último partido, darle minutos. Pues puede ser una apuesta arriesgada porque pues viene de tiempo sin jugar, pero defensivamente pues sí te ofrece más que Fran García y que Álvaro Carreras. Pero también es interesante. Tiene menor proyección al ataque, pero hablando de estar un poco más sólidos abajo, creo que es alguien que te puede frenar de mejor manera pues a Olís, ¿no? Que es tarea titánica hoy por hoy. Justo ahí es lo interesante, ¿no? Porque sería el duelo contra Olise y luego por el otro lado, tentativamente, ¿verdad? Ya dependerá, pero está el duelo contra Lucho contra Arnold. Entonces, es interesante, ahí se pone sabrosa la cosa, porque son jugadores que se conocen y que tú lo sabes bien en ese sentido. Creo que comúnmente quien tiene la ventaja en un duelo cuando ya conoces al otro es el defensa, no el atacante. Sí puede ser, ¿no? Pues ya conoces cada movimiento y ahora sí que el truco ya te lo sabes, ¿no? Exacto. Pero en el estado en el que están Olise y Lucho, pues es complicado. O sea, yo a Mendy sí le veo más
forma de parar, de mantener a Olise, y Arnold tengo mis dudas. Lo hizo bien en la ida, pero yo tengo mis dudas. Sí, pero también porque no se vio un Lucho, no sé si fue indicación de Company o qué, pero no se vio un Lucho que estuviera como con esa intención de desbordar como tal, ¿no? O sea, parecía que la intención era como más medido y no perder el balón, o sea, como que la intención era esa, ¿no? O sea, el no arriesgar con esa intención de no perder la pelota. Me costaría creerlo porque el Bayern ha sido ¿Sí? fiel a su estilo de juego. Yo sí creo que fue un tema de un muy buen día de Arnold y un mal día de Lucho. Nervios, te digo, el estadio pesa. Lucho es alguien que hasta ahorita ha tenido sus altibajos en Bayern, creo que se ha mantenido, pero pues, al principio no daban mucho por él en ese llegada. Pues a lo mejor le pesó el estadio, no lo sé, pero no creo que haya sido por la actitud de Company, no creo que haya sido vámonos tranquilos, ¿no? Sinceramente, cuando llega por ahí como el minuto 30, no recuerdo cuál era, que aparece Harry Kane y luego le da un pase a Gnabry y luego Gnabry mete un centro ahí al espacio en el área para ponérsele al pie de Lucho, pues sinceramente no pareció que le haya pesado el estadio para poner ese 1-0. ¿Verdad? Bueno, pues dímelo tú, o sea, sí, a lo que hablamos. Si hablamos de momentos, de chispazos, sí los tuvieron. O sea, sí los tuvieron. Pero tú y yo lo hemos dicho, pudieron haber sido 4. Pudieron 2. Sí. O sea, para mí sí hubo un peso específico de... Sí, totalmente. Que esa es la crítica que ha habido aquí en este podcast. A algunos les ha gustado, a otros no. Y no es el hecho, o sea, como que quiero volver a aclararlo, no es el hecho de que el Bayern debió de haber metido 10 o 8, no es esa cuestión, ¿no? O sea, el partido pudo haberse quedado 2-0, ¿no? Pero el asunto es cómo si se vio un Bayern dubitativo frente a un equipo que al menos futbolísticamente era muy inferior al Bayern en lo colectivo y en lo individual, ¿no? O sea, hay que decirlo. Olise hizo lo que quiso con carreras al grado que estamos, o sea, que ni siquiera ha salido aquí su nombre, ¿verdad? Y que muy probablemente han preferido utilizar a Mendy, que no ha jugado en mucho tiempo antes. Vamos a ver cómo está. O sea, pero este es un comentario para los del Bayern, ¿verdad? Más que para este debate. Sí, digo. Es más dirigido a la gente del podcast, ¿no? Pero bueno, te digo, en ese sentido, repito, espero un partido largo porque es un partido donde no vas a tener balón, pero creo que si tenemos la claridad como equipo de la fortaleza que es explotar a la gente de arriba, pues una vamos a tener. Y la verdad, la defensa del Bayern tampoco es una defensa de gran nivel. O sea, le pueden ganar las espaldas. Le pueden ganar la espalda fácilmente, creo yo. Es que ese es el asunto, es que ese es el problema. Déjate digo algo en ese sentido. O sea, que creo que el problema de la defensa del Bayern como tal no es que sea una mala defensa, ojo, esto es importante, o sea, sino que es una defensa, a lo mejor es una estupidez decirlo así, pero es una defensa incomprendida. En el sentido que están estos dos muros, estos dos titanes que son Ta y Upamecano, y que aquí en el podcast lo he dicho mucho una y otra vez, porque incluso la propia gente del Bayern los desprestigia mucho. ¿Por qué? Porque son, entre comillas, lentos. Y entonces con esta defensa que juega tan adelantada, justo la idea que tú planteas es lo que siempre como que cuestiona a la gente, ¿no? Es que les van a ganar las espaldas. Pero si te fijas en este partido contra el Real Madrid, se pudo ver un poco de eso, en donde la idea siempre es estar ganando el balón, o sea, no tanto como la carrera, o sea, es prevenir esa carrera de cara a portería y es o meter el cuerpo y ganar el balón o anticiparse al pase, ¿no? Siempre es una de esas dos opciones. Sí. Y ahí es donde está interesante, ¿verdad? O sea, porque están los números y ves esta defensa del Bayern y es una defensa curiosamente muy sólida. Muchos podrán cuestionar los errores de Upamecano, errores que no han aparecido, pero errores que tiene cualquier central. Pero sí la clave es esa, o sea que curiosamente este Bayern sí deja mucho espacio atrás, pero porque justo, no sé si recuerdas el Barcelona de la temporada pasada, esto que hacía con los fueras de lugar. Sí, jugar al... Es un poco parecido, nada más que en lugar del fuera de lugar, lo que hace el Bayern fue lo que justo Flick ya no pudo implementar,
que es cortar el pase siempre, ¿no? Y anticiparse siempre, ya sea con el choque o ganar el balón. Sí, y ahora sí, poniéndome un poquito de este lado, creo que es y Company lo sabe, ¿verdad? Y pues va a preparar su juego para eso, pero pues es la bala que tiene el Madrid. Es la bala que tiene el Madrid. Sí, Pues el Madrid no te va a construir un juego porque no tiene las piezas en este momento. Y no tiene con qué. O sea, siendo realista, no tiene con qué. Entonces tiene que explotar las habilidades tanto de Vinicius y de Mbappé y la sorpresa de Valverde, el pajarito que corre por la derecha. Ahorita lo mencionamos eso, ¿no? Porque entonces, justo esto que describimos es como muy importante, ¿verdad? Porque esto que yo digo, que es una de sus fortalezas, al mismo tiempo puede ser su debilidad. ¿Por qué? No, o sea, porque si Upamecano está pegado, voy a inventarme, con Vinicius, y está pegado con Mbappé, Vinicius o Mbappé pueden provocar, ¿verdad? El acercarse a su propia portería, justo para jalar las marcas, ¿no? Y ahí es donde Valverde puede aparecer desde esta segunda línea, cosa que no se dio, porque creo que el Bayern también hizo bien en ese sentido, el ponerlo a trabajar defensivamente, ¿no? O sea, creo que esa es la manera de anular el ataque de Valverde, ponerlo a trabajar en la defensa. Pero ahorita lo que te quería comentar, creo que ese es el punto importante, ahorita que dices que el Madrid tiene una bala, y el Bayern es mucho de dominar los partidos a como dé lugar, ¿no? Creo que aquí en esto podemos coincidir un poco, en donde en los últimos años, a partir de cierto equipo, se ha como normalizado el hecho de que si tienes la pelota, entonces quiere decir que dominaste, ¿no? O sea, el que tuvo la pelota, el que tuvo la posesión es el que dominó. Y el Bayern, de muy buena manera, ha entendido que eso no es así, que el partido se domina de muchas maneras, ¿no? Y pues una de ellas, la más básica, pues es que se juegue a lo que tú quieres jugar, ¿no? Entonces aquí está interesante, porque tú lo que estás diciendo, ¿verdad? Es que el Madrid se va a tirar atrás o se puede tirar atrás con intención. O sea, si vemos un partido en donde el Bayern tiene la posesión un 70%, en donde el Madrid está atrás, no es necesariamente porque el Bayern esté dominando el partido, no es porque necesariamente el Bayern tenga metido al Madrid atrás, sino porque es parte del plan de juego del Madrid. Y eso sería la parte más peligrosa, ¿no? O sea, el llegar a esas instancias, que el Bayern se esté sintiendo dominador cuando en realidad está cayendo en la trampa y ahí en una, ¿cómo se dice? En una desconcentrada, en una descolgada, exactamente, aparezca Vinicius y aparezca Mbappé. Sí, esa me parece que puede llegar a ser como la clave del partido. Hablando del Madrid. Sí, no, claro. Y justamente pues es jugar esa última carta que tiene el Madrid en la eliminatoria y en su temporada. O sea, también tenemos que, el Madrid tiene que salir a sangrar, porque después del partido de mañana no hay nada. Pero no te lo dices, porque también eso es algo que han estado comentando mucho en los comentarios. No es que el Madrid va a seguir todo por el todo, porque se juega una temporada consecutiva de irse en blanco y lo que sea. A ver, y esto no es para ti, esto es para la gente que nos escucha. O sea, ¿y ustedes creen que el Bayern no se juega algo también? O sea, que el Bayern no quiere sanar las heridas que el Madrid nos ha hecho en los últimos años, que el Bayern no quiere llegar a la final después de no haberlo el año pasado donde se jugó la final en casa. O sea, que a poco el Bayern no se juega nada, por Dios, ¿verdad? Y esto no te lo digo a ti, ¿no? A la gente, ¿no? Que luego se va con este tipo de cosas como si el Bayern no se estuviera jugando algo en este tipo de partidos. Quiero mencionar claro, y es su casa y no ha ganado Champions en un tiempo, claro, la hegemonía que ha tenido el Madrid en las eliminatorias desde 2000. Claro. 17, no sé. Claro. Se está jugando cosas, pero el Madrid... Sí, cada quien se juega cosas, cada quien se juega algo. Por cara, cada ¿no? quien se juega algo. Cada quien se juega lo suyo. Y se lo juega cada quien en su nivel, los jugadores por la credibilidad que tienen. Xabi Alonso ya no es el error de Xabi Alonso, ya se ve la estructura como tiene un error y pues, la imagen de Florentino no creas que ahorita de estar muy, muy tranquilo, ¿no? Porque el primer señalado va a ser... No sé qué tan cierto sea, este dato. Fíjate, bueno, primero un pequeño paréntesis. Jugó el Bayern ahora contra el St. Pauli en la liga. El St. Pauli es un equipo pequeño que está jugando ahí, está en los últimos puestos de la tabla, perdón. Que no me gusta decir pequeño porque en realidad es un
equipo muy grande, o sea, a lo mejor financieramente o como institución es un equipo pequeño, pero es un equipo que tiene una afición muy grande, muy fiel, y que representa muchas cosas que van más allá del fútbol. Pero que antes de que empezara el partido fue muy interesante porque hubo como un pequeño coreo en donde tanto la afición del San Pauli como la afición del Bayern estaban gritándose de un lado a otro, a la mierda el Madrid, a la mierda el Madrid. Y el San Pauli saca una pancarta que dice, a la mierda el Madrid, vayan por la copa, ¿no? Pero bueno, me encanta la anécdota y el comentario porque ahí te habla de lo que es el Madrid, ¿no? O sea, sí, la claro, grandeza que es el Madrid, que en un partido que es totalmente ajeno, está presente el Madrid. Esa es la grandeza del Madrid y eso es lo que nos gusta del Madrid, ¿no? Cómo claro, está en cada detalle. Hablar de fútbol es hablar del Madrid. Claro, justo por eso te lo quería comentar, porque sabía que era una anécdota que ibas a tomar en ese sentido, pero que al mismo tiempo de este lado están las risas, porque eso que tú dices o que tú ves con grandeza, de este lado se ve con asco, ¿no? O sea, porque el Madrid representa como justo lo opuesto de lo que estos dos clubes representan, ¿no? ¿Y a qué voy? Que el Madrid, si lo ponemos como en términos políticos, pues sería como el club de la ultraderecha, y estas dos aficiones que estaban en este partido, al menos las aficiones son las de la ultraizquierda, ¿no? Entonces, asqueados de todo lo que pudiera representar el Madrid. Sí. Digo, no, nos puede dar para mucho, pero tú sabes que yo como institución al Madrid la admiro porque es con capital. Pero no qué es bueno que lo dices eso. Nada, y es una estructura muy buena como empresa y como marca y como equipo, lo que genera y lo que provoca, ¿no? Que simplemente cuántos ya programas no hablan del expandiendo y nada más déjate algo ya para aterrizar en el partido, porque tiene algo que ver con esto que acabas de decir. Porque hace unas semanas leí un reporte que decía que el Madrid no tiene dinero, que el Madrid se ha quedado sin liquidez en la cuenta de banco y había un número absurdo, creo que quedaban algo así como 3 millones de euros. No sé qué tan cierto sea, pero de este lado es algo que es también como que vuelve que este partido más lindo, ¿verdad? Porque si es verdad esto, implicaría poner al Madrid en una situación financiera muy complicada, ¿no? En el sentido que se quedaría sin ese premio de la Champions. Y el hecho de perder, pues, ¡ay! Es otra vez ese sinsabor. Y pues se ha hablado, ¿verdad? O sea, que por eso también es muy importante esta eliminatoria. O sea, no nada más por lo futbolístico, sino por el tema financiero. No sé si quieres decir algo sobre eso. Sí, mira, no tengo la nota que mencionas, pero históricamente Madrid es un equipo que se maneja y se administra de una manera, o sea, en regla, ¿no? O sea, no problemas económicos no se ha tenido. Sí puede tener un problema de liquidez, pero pues si te fijas son los equipos que más generan, por lo que me digas, ¿no? Venta de camisas, venta de boletería, patrocinios, demás. Puede haber un desbalance, digo, me voy a meter a temas empresariales, pero puede haber un desbalance por la inversión que hubo, porque sí se invirtió en jugadores, sí se invirtió en entrenador. Puede haber un desbalance, pero no para poner en una situación de crisis al Madrid. Y te lo digo sin ver la nota, pero por lo que se ha hablado en lo que genera el equipo, no creo que esté en una situación de crisis. Sí puede que tenga un tema de liquidez, pero no creo que sea un tema importante ahorita. Muy bien. Pues hemos hablado un poco como de cómo se dio el partido de parte del Madrid. Me gustaría ahora como darle lugar ya prácticamente para cerrar cómo me parece que va a ser el partido de la parte del Bayern. Y creo que después de lo que vimos en la primera mitad, vamos a ver pues no primera mitad, ¿verdad? El primer partido, vamos. La primera batalla. Un Bayern más valiente, ahora sí, un Bayern que va a estar más suelto, no por eso desbocado al ataque, o hacer esa distinción, ¿verdad? Va a ser un Bayern mucho más metido en el encuentro, más consciente de lo que es capaz, y muy probablemente vamos a ver este Lucho más dispuesto a desbordar, a un Olise más dispuesto a desbordar, a tirar, con una mayor confianza a meter la pelota, ¿no? Esa confianza que definitivamente no se vio, ¿no? Esa jugada de Upamecano a los primeros 5 minutos, o de Laimer también que manda afuera del área, un disparo de afuera del área que manda por encima de la portería. Jugadas que en un encuentro cualquiera el Bayern las mete. Me parece que en esta ocasión esas pelotas sí van a entrar.
el asunto va a ser ese, ¿no? O sea, que el Bayern va a tener también que ser paciente, o sea, y saber que si el Madrid no quiere jugar, órale, vámonos ahí está, vamos a seguir peloteando, está bien, y morder cuando quiera morder y atacar cuando quiera atacar, y ya está, ¿no? Sí va a ser un duelo interesante, me parece, sea como sea, sí también creo que va a ser un partido tenso, al menos por momentos, y que eso sí, espero que no haya tarjetas. Es lo único que sí quisiera, que por el bien del partido no haya, no haya amonestaciones, no haya rojas, o sea, pero ninguno de los dos, ¿eh? O sea, que el partido termine Difícilmente. O sea, al menos te lo digo difícil. legal 11 contra 11, ¿verdad? O sea, obviamente, a lo mejor suena raro, ¿verdad? Porque de este lado hemos vivido como algunas injusticias o sea, si termina 11 contra 11 es porque así deba de terminar, ¿verdad? No, Sí, no, sí, no te entiendo, porque, te entiendo. no porque Digo, no ahí creo que es difícil lo que comentas por el Sí. estilo de partido que va a haber. Va a haber muchas emociones, muchos están jugando la credibilidad, muchos están jugando el estar o no en el Madrid. Va a haber presiones y Sí, sí, sí. Va. Entonces, bueno, ya está grabando. Entonces, pues bueno, pequeños problemas técnicos, Pipe, ya para cerrar, ya para terminar esto, que ya nos alargamos, pero ni modo, es un partido que apasiona, es un tema que apasiona. Pronóstico, ¿cómo queda la cosa? Ay, ay, ay. Me la pones difícil. Voy a hablar con el corazón Ajá. y lo digo así abiertamente. Creo que el Madrid lo lleva a la largue y pasa el Madrid. Voy a hablar con el corazón. Pasa el Muy Madrid. bien, muy bien. Para mí, pequeño susto del Madrid, sí, nos va a meter un pequeño susto, pero el Bayern va a recordar quién es y goleada después de ahí. Una remontada después de eso y un 4-1, una cosa así por el estilo, un Ok, resultado ok. abultado. Entonces, Pero cada bueno, quien para su Pipe, bando, hegemonía blanca de este bando y tú ya el renacer así rojo. es. Nos quitamos los fantasmas. Pues Pipe, un abrazo, muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias por Seguimos. invitarme, Gustavo. Pues ya tienen lo que fue la primer parte, ¿verdad?, de esta previa, como se los había comentado. Primera parte, pues era estrictamente desde lo futbolístico. Y el segundo apartado, pues es retomar un poco la línea, línea editorial de la que hablé el capítulo pasado. Sé que dio mucho de qué hablar, a algunos les gustó y a algunos no, ¿verdad? Pero me parece que porque creo que estamos en la misma sintonía, en realidad, pero creo que algunos lo han entendido de otra manera. ¿Y en qué sentido? En que, bueno, pues curiosamente en este partido contra el San Pauli, el narrador creo que era de Argentina, no lo recuerdo, pues hablaba un poco de cómo el Bayern se tiene que cuidar, ¿verdad?, de esta mística del Madrid y entonces tiene que estar pendiente de lo que... A ver, yo no estaba diciendo eso, ¿no? Todo lo contrario, todo lo contrario. Algunos así lo interpretaron, ¿verdad? Como si yo estuviera engrandeciendo al Real Madrid y cayendo en la narrativa de los medios. No, al revés, todo lo contrario. O sea, yo lo que estoy diciendo es no caigamos en eso, ¿verdad? Y démosle lugar a nuestra propia narrativa, a nuestra propia historia. Y bueno, curiosamente, en ese sentido, ¿verdad?, es que quiero darle continuidad y cierre a lo que ha sido, pues ahora sí, que este especial. Y es que a lo largo de toda esta temporada lo he repetido una y otra vez hasta el cansancio. Y a ver, ¿por qué no? Lo voy a seguir repitiendo porque me parece que es la verdad más importante que hemos descubierto pues juntos en este camino, en esta temporada. Cuando el Bayern se siente bien, cuando el Bayern está seguro, cuando el Bayern cree en lo que es, no hay quien lo pare. Esta temporada ha sido así. Hay que ser muy claros en eso. Futbolísticamente este equipo no ha dejado dudas. La calidad está, el sistema está, los jugadores está. La pregunta nunca ha sido si este Bayern sabe jugar al fútbol. Desde el primer partido contra el Leipzig los chicos lo han dejado en claro. Este Bayern tenía todas las intenciones de ir por todo esta temporada. Entonces el límite definitivamente no está en el rival. El límite está en ellos mismos.
Y cuando digo esto, a ver, no lo digo como un elogio vacío, ¿verdad? Lo digo en el mismo sentido en que se podría decir que los Bulls de Jordan, por ejemplo, o el Ajax de Cruyff, o el Milan de Arrigo Sacchi, o el Barcelona de Guardiola, el Madrid de Ronaldo, por ejemplo, equipos que eran tan superiores a sus rivales que la única pregunta relevante antes de cada partido era si ellos mismos iban a aparecer o no, ¿verdad? Nadie andaba pensando en el que tenían de frente. Se trataba más si iban a tener un buen día o un mal día, no si el rival los podría detener, sino si ellos mismos se lo iban a permitir. Así de simple y así de exigente. Y eso es lo que es este Bayern cuando es lo que tiene que ser. Y como toda descripción honesta, pues bueno, esto tiene dos caras, ¿verdad? Tiene dos matices. Primero que nada, pues existen dos versiones, vamos, creo que así es como lo quiero elaborar. Existen dos versiones de este Bayern que, bueno, la primera es puro vértigo. Esa que nos encanta, un equipo que se desata por las bandas como si las líneas del campo fueran, no sé, ¿verdad? Sugerencias. Velocidad, desmarques en profundidad, cambios de ritmo que rompen las líneas antes de que el rival incluso pueda reorganizarse. Fuerza y creatividad total, pero al mismo tiempo que no son cosas opuestas, ¿verdad? Cuando la confianza la sostiene. O sea, ¿cómo se dice? O sea, esta fuerza y esta creatividad, porque es de alguna manera un caos creativo, ¿verdad? Es un caos ordenado. Un caos donde los cambios de juego surgen de la nada, los jugadores encaran, combinan, arriesgan y que además tiene algo paradójico, ¿no? Porque ahí donde se asumen riesgos, curiosamente este Bayern comete muy pocos errores, de hecho menos. Es como si esta libertad que asumiera, esa libertad en sí misma, fuera una manera también de ser precisos. Y lo interesante es que eso no es solo en ataque, sino que cuando ese Bayern existe, el equipo entero hace los recorridos, o sea, los mismos riesgos que corre hacia adelante, los corre hacia atrás. Cada recuperación es colectiva, cada presión pues es compartida, es un organismo que respira como uno solo, ¿no? Y esa versión del equipo puede ser superada, evidentemente. Un disparo de fuera del área, un penal en el minuto 90, un error puntual de la defensa, una jugada de fantasía que no se puede prever ni defender, un equipo que puede llegar a ser superado, claro que eso puede pasar. Pero lo que nadie ha podido hacer hasta el momento es justo detener a este Bayern del que estoy hablando, a ese Bayern que sale a ser lo que es. Y algo que vale la pena subrayar es que este equipo, con esta cara, con esta identidad que hemos ido recuperando a lo largo de la temporada, aún no ha perdido. Creo que aquí pongo nada más con el empate contra el Unión Berlín, un equipo que supo complicarlo en la liga, pero que no logró derrotarlo, que lograron sacar el empate. Este equipo que es valiente no ha perdido y eso no es casualidad. Luego existe otra versión y aquí está el punto central de todo lo que quiero decir el día de hoy. Porque cuando esa confianza no está, este Bayern en particular pierde algo que ningún otro equipo puede compensar. Pierde curiosamente su caos. Y uso esa palabra con toda la intención, porque este caos pues es la mayor virtud de este equipo. No es el orden táctico, no es el sistema, sino justo ese caos creativo, vertiginoso, que nace de esta libertad y que convierte al Bayern en algo pues prácticamente imposible de leer. Cuando eso desaparece, el equipo se amarra, se vuelve rígido, predecible, temeroso, los duelos le cuestan, el ritmo se pierde, los pases hacia adelante ya no salen porque nadie se atreve a pedirlos, pero tampoco a hacerlos, y entonces parece otro equipo completamente distinto, porque lo es. ¿Qué separa el uno del otro? Bueno, curiosamente no es la fatiga, podría serlo en otros equipos, ¿verdad? En otros contextos. Podría ser la fatiga, podría ser la estrategia, podría ser incluso el rival, pero no lo es. Es la confianza. Y a ver, no lo digo yo, no lo digo porque sea un opinólogo. Estoy citando a los propios jugadores. Lo dijo Kimmich después del partido contra el PSG. Ahí cuando le preguntaban qué había cambiado de la temporada pasada, que explicaba la mejoría, pues bueno, él respondió tajante, la confianza. El equipo dijo, ya sabía desde la temporada pasada lo que podíamos hacer, pero ahora los resultados están ahí para probarlo y eso nos ha dado valentía, eso nos ha dado confianza. Y esa prueba, curiosamente, esa confianza se fue convirtiendo en certeza y esa certeza en esta libertad total. Gnabry dijo lo mismo ahí frente a las cámaras en la televisión alemana, preguntándole qué ha cambiado para mejorar tanto su juego de una temporada a otra. Pues él dijo, la confianza que me tengo en uno mismo. Y esto al final del día no es una anécdota, no es tampoco algo que Gustavo se sacara de la chistera.
Este equipo entiende su propio funcionamiento mejor que cualquier análisis táctico externo y ellos mismos le atribuyen a que algo que les da este poderío ofensivo pues es justo la confianza o la valentía para intentar y tomar riesgos. El reto de este Bayern entonces ha sido uno solo a lo largo de toda la temporada. Creo que ese ha sido el tema central de este podcast. Trasladar esa confianza. Tomarla del partido contra el Atalanta, donde el equipo fue un huracán, y colocarla intacta frente al Arsenal, frente al Madrid. Llevarla consigo como se lleva una convicción, no como algo que simplemente se construye en función de qué equipo tienes enfrente, ¿verdad? Así muy valiente contra el Atalanta, pero contra el Arsenal te haces chiquito. Tienes que saber trasladarlo. Ahí está el desafío real de el Bayern. Ahí han estado también las advertencias. La primera ya la tuvimos en el semestre pasado contra el Arsenal. Y quiero detenerme aquí porque hay algo que ilustra perfectamente de qué estoy hablando. Recordemos ese partido, fui muy enfático en ese podcast del partido contra el Arsenal. Y es que contra el PSG, cuando el equipo quedó con 10 hombres, lo que hizo ese Bayern fue defender con un cuchillo entre los dientes. Cada barrida era celebrada como un gol. Cada balón que se iba a la banda, cada córner concedido, era un triunfo colectivo, un grito de que todavía estaban vivos y había algo salvaje en esa manera de defender que a todos nos ilusionó. Más allá del resultado, la cara que mostró el Bayern fue lo que a todos nos llenó de alegría. El Bayern de esta temporada. Pero luego llegó el Arsenal y fue lo contrario. Cada tiro de esquina en contra era nerviosismo puro, se veía en las caras, en los hombros, en los ojos. No era cansancio, evidentemente, no era un problema táctico, era miedo. Y perdimos. La semana pasada, contra el Madrid, fue la segunda advertencia. Y esta preocupa un poco más, porque el partido fue en Madrid con el Bayern de visitante. Y es que desde los primeros minutos se notó algo que solo se puede describir así. Estos pases, que normalmente encuentran su destino, los que este equipo hace con los ojos cerrados, ese día cerraban a metros. No era presión del rival. Pavlovic y Díaz estaban solos. Eran errores no forzados. Era el cuerpo traicionando lo que la cabeza pues no quería admitir. Y aún así, esto es lo importante, que aún así, a pesar de eso, el Bayern logró ponerse 2-0, pero bajó la intensidad. Le dio un respiro al Madrid y el Madrid hizo lo que haría cualquier equipo del mundo cuando le das un aire en fases eliminatorias. Anotar. No es mística, es fútbol. El resultado global es 2-1 a favor. El partido de vuelta es en casa y las condiciones están dadas para salir sin ataduras, para liberar a la bestia. Y aún así hay que jugar otro partido. No es el partido contra el Madrid, es el partido de la cabeza. Y curiosamente, el propio Toni Kroos dijo algo que vale la pena escuchar. Así que, ¿qué les parece? Sigamos a él para no quedarnos nada más con lo que dice Gustavo. Quite frank, I have to say that the final result was even more balanced than I anticipated. Yeah, afterwards, what has surprised me about Bayern, and Bayern, I think, played an excellent game. What surprised me about Bayern in a negative sense, let's say in a negative sense, was after the 2-0. So after 2-0, which came at an outstanding time from Bayern's point of view, right after that somehow dispelled all doubts. And from a psychological standpoint, one must acknowledge that Bayern Munich has, in recent years, generally fared well against Real Madrid. However, they've consistently struggled, especially the second legs of these matches. These struggles stem from a variety of factors, including the intense fear of the stadium, moments of pressure, and the team's susceptibility to being thrown off their game by minor, unforeseen circumstances. Consequently, a 2-0 lead. Immediately following, halftime practically guarantees victory, eliminating any remaining uncertainty. I was actually a little surprised, almost pleasantly surprised by Real Madrid, and disappointingly surprised by Bayern Munich at their sudden shift to a more open defensive style. Though Bayern actually played away from this situation from above. Bien, ahí lo tienen. Ahora quiero hablar un poco del Madrid y aquí hay que desmontar algo con cuidado porque es fácil malinterpretarlo. Se habla mucho de esta mística del Madrid, de su historia, de esa capacidad casi sobrenatural para resolver los partidos. Y a ver, hay que ser precisos. Esa mística no es un fenómeno real en el sentido frío del término, ¿verdad? No existe la mística como tal, ¿verdad? Es como la suerte. La suerte no existe como una fuerza independiente que te va a hacer que un día ganes la lotería. Es otra cosa.
Existe como la lectura que hacemos de lo que ya pasó, del pasado, y la mística del Madrid funciona exactamente igual. No es algo que el Madrid genera, es algo que el rival le entrega, y a ver, no hablo de la mística del Madrid en específico, sino en general. Y este Madrid, como cualquier otro equipo en una fase de Champions, pues no está para recibir regalos. Este Madrid ya fue eliminado de la Copa por el Albacete. Se quedó sin entrenador a mitad de temporada. Contrató a una estrella mundial que curiosamente no tiene contento a su propio estadio. Hay sectores que directamente prefieren que no juegue, así de abiertamente. Es un equipo sin idea de juego clara, que no se sacrifica colectivamente, que le tira las individualidades y que llega a esta eliminatoria con más dudas que certezas. Acaba de empatar contra el Girona en casa y se ha ido abucheado de su propio campo. No estoy haciendo menos al Madrid, estoy describiendo lo que es. Y lo que es no justifica el miedo. Porque cuando juegas con miedo, cualquier equipo se convierte en invencible. No importa si eres favorito, no importa si tienes la ventaja global. El miedo construye murallas donde no las hay. La mística del Madrid no te gana los partidos, pero tu miedo sí te puede hacer perderlos. Así que salir a jugar contra ellos con valentía, con caos, con ese Bayern que ya conocemos, no garantiza la victoria, también hay que decirlo. Pueden ser mejores esa noche, puede pasar. No hay deshonra en perder cuando el otro fue simplemente mejor. Lo que sí sería imperdonable, esto hay que decirlo con todas las letras, lo que sí dejaría un sabor amargo es perder porque nos achicamos, porque les entregamos el partido antes de que el árbitro pitara el inicio. Por eso, la victoria de la semana pasada a muchos nos dejó este sinsabor, porque sí, ganamos, pero ganamos como quien sobrevive, no como quien conquista. Eso sería traicionarlos. Y aquí llego al punto que más importa en este momento. El que está por encima de la Champions, por encima del resultado de esta noche. Este Bayern lleva una década buscando recuperar algo que perdió. No hablo de la Champions, no hablo de títulos, hablo de algo más profundo, su identidad. ¿Saben a qué me refiero, no? Me refiero a esa identidad que tenía Oliver Kahn cuando se tiraba al suelo con los puños cerrados después de una parada imposible. Me refiero al coraje de Stefan Effenberg señalando a sus compañeros con la mirada cuando había que dar un paso adelante, a Matthaus jugando herido, a Breitner dándolo todo sin pedir permiso, ni se diga obviamente a Beckenbauer dirigiendo el campo como quien va a reclamar lo que le pertenece, y por qué no a Schweinsteiger también llorando en Wembley porque ese título no era solo un trofeo, sino la suma de una entrega sin condiciones. Este Bayern, curiosamente, nunca tuvo miedo, siempre salió adelante, siempre se levantó de la adversidad, y ese Bayern no salía del campo a no perder. Ese Bayern salía a ganar, siempre, contra quien fuera, donde fuera. Con el tiempo, eso se diluyó, y hay que poner aquí ese asterisco gigante, porque esa era Guardiola, merece un capítulo aparte en nuestra historia. Vino un fútbol espectacular, de una sofisticación táctica extraordinaria, y el equipo ganó, y ganó bastante, pero algo en ese proceso se fue perdiendo también, junto con muchas otras cosas probablemente culturales de la propia Alemania. La actitud se fue suavizando, llegaron jugadores técnicamente brillantes que sabían perfectamente cómo jugar al fútbol, pero que no necesariamente entendían lo que significa jugar para el Bayern. El espíritu no era el mismo, y eso no es un detalle menor, porque nosotros no somos solo un equipo de fútbol, somos lo que somos ese mías en mías, somos coraje, somos valentía. Y eso no es un eslogan, es una declaración de existencia. Y curiosamente, esta temporada, Kompany lo ha entendido a la perfección. El equipo lo ha sentido y se nota, sobre todo cuando el Bayern percibe al rival como alguien de su nivel o por debajo. Ahí sale la bestia negra, ahí sale el equipo que uno reconoce desde los huesos. El problema y la tarea pendiente que tiene este Bayern es trasladar esa bestia negra a los escenarios importantes. El problema, y hay que subrayarlo a más no poder, es que esa identidad que ya está recuperada todavía tiene una condición. Funciona cuando el equipo se siente cómodo, cuando el rival no intimida, y esa es la tarea pendiente, porque de nada sirve salir a jugar con valentía cuando percibes al otro como alguien menor.
Necesitamos salir contra el Madrid exactamente igual que el equipo ha salido contra el Atalanta, igual que contra el PSG cuando éramos 10, igual que contra aquel Barcelona del 2020 donde los jugadores entraron al campo con esa mirada asesina, como si fueran a cobrar una deuda antigua. No porque el Madrid sea el Atalanta, todo lo contrario. Se trata de no sobreestimar al rival hasta el punto de subestimarnos a nosotros mismos. Y hay que entender bien lo que eso significa, porque es el corazón de todo. Cuando en este momento hacemos grande al Madrid, cuando le construimos un altar de mística y de historia y de imbatibilidad, lo que estamos haciendo en realidad es hacernos pequeños y eso es completamente anti-Bayern. Son dos caras de lo mismo. No puedes inflar al rival sin desinflarte a ti. No puedes colocar al otro por encima sin colocarte por debajo. Y al final, cuando eso pasa, no le estamos rindiendo a nada al Madrid. Nos estamos destruyendo a nosotros mismos y eso es lo que ha pasado en la última década. Así que démosle vuelta a todo este asunto. Dejemos de ser lo que somos para convertirnos en la versión más temerosa y más irreconocible de lo peor que podamos ser. El Madrid no nos ha dado miedo históricamente. Nos lo hemos tomado nosotros solos hemos inventado ese miedo y ese respeto. Curiosamente, hay una razón por la que en Madrid nos llaman la bestia negra. No es por accidente, no es por suerte. Es porque durante décadas fuimos ahí sin complejos, sin reverencia, sin el peso de una historia ajena aplastándonos. Fuimos como lo que somos, el Bayern de Múnich. Y eso, por sí solo, bastaba para que el Bernabéu se inquietara. Esa bestia sigue viva. Ya silenció el Bernabéu una vez. Esta temporada ya lo hemos visto, lo hemos sentido, ya está ahí. Solo falta que salga esta noche sin cadenas, sin miedo, con todo lo que somos. Porque el partido que sigue contra el Real Madrid no es en realidad contra ellos mismos. El partido que tiene pendiente el Bayern es contra sí mismo. Contra los complejos que se han acumulado en una década de extravío, contra la costumbre de achicarnos cuando el nombre del rival pesaba demasiado. El Madrid es la ocasión. Nosotros, al final del día, este Bayern es el verdadero desafío. Así que, si este Bayern sale al campo siendo lo que es, con esa apertura, con ese caos que los hace únicos, con esa valentía que siempre definió lo que somos, entonces, independientemente del marcador, podremos decir que terminamos de recuperarnos. Que la década de extravío ha llegado a su fin, que la bestia negra ha vuelto a Múnich, que volvimos a ser lo que somos. Mía, San Mía. Así que ya es hora de demostrarlo donde más se hace ver, donde más se necesita, donde más pesa. Vamos por ese partido contra el Madrid. Hablamos la siguiente semana, esperando a ver celebrar el pase a la siguiente ronda. Y si no, de igual manera, aquí estaremos también para dar la cara y dar cobijo a lo que sea que este partido nos depare. Así que ya se lo saben, como dijo Thomas. Macht's es gut. Servus. Let's go. Jetzt wird gefeiert.